Muy bienvenidos, mis queridos telepensantes. Ya trajimos el viernes una entrevista a Fernando Fuentealba, producto de lo que está pasando en la macrozona sur. Y tenemos la suerte hoy día de poder conversar después de otro suceso lamentable que pierde la vida otra persona, en un contexto esta vez distinto, sí, en un contexto en el que se hizo uso probablemente de legítima defensa, uso de armas que son privadas, que están en manos de privados y probablemente legales, no lo sabemos, pero la situación en el sur está poniéndose color de hormiga, asunto que nos tiene que preocupar a todos, no solamente porque somos parte de un mismo Chile, sino que además porque va a traer consecuencias feroces para la crisis alimentaria que se está gestando hoy día a nivel mundial. Así es que para hablar de estos temas nos ha aceptado la invitación a Esfera Pública Andrés Joanet Valderrama. Él es exintendente de la 9ª región y hoy día es diputado por el distrito 23. Las comunas son Freire, Temuco, Pitrufquén, Loncoche, Carahue, Saavedra, Cholchol, Padre Las Casas, Nueva Imperial, Junco, Pucón, Curarrehue, Toltente, Doroschmidt, Villarrica, Gorbea, y ahora está desde Villarrica, donde han sucedido estos lamentables acontecimientos, conversando con nosotros. Gracias, Andrés, por darnos esta entrevista a Esfera Pública. No, Vanessa, gracias a ti. Vamos a decir la verdad. Tuvimos un problema porque habíamos hecho la entrevista que no se grabó. Espero que se grabe, ahora se está grabando. Yo estoy en Villarrica, estoy en el auto, estoy con mi equipo acá. Estamos trabajando, hemos tenido en la mañana varias reuniones con juntas de vecinos, con el presidente de la Unión Comunal, con comités de vivienda, con gente vinculada al tema del medio ambiente. Ahora estoy aquí al lado del lago porque todavía no tenemos oficina acá. Naturalmente haciendo la entrevista, así que está también el equipo aquí en el auto, pero la idea es también efectivamente responderte a ti y bueno, lamentando, como tú acabas de señalar, la muerte de esta persona. Se están investigando los hechos, no me voy a adelantar mucho, pero claramente hay una persona muerta, hay un enfrentamiento y yo encuentro que es lamentable, pero tiene que ver también con la exacerbación de los ánimos, la polarización que hay acá, y algo de responsabilidad tiene el gobierno, en el sentido de que hay ministras que han venido aquí a levantar las expectativas en materia de tierras, que han hablado del Gualmapu y de una serie de otras cosas que, en definitiva, más que ayudar a la región, nos han desunido. Y por tanto, yo lamento mucho lo que está pasando. Además, pero esto tiene un origen, de no hace mucho tiempo, así que, porque efectivamente, a ver, el tema de lo que ocurre, de la violencia rural, de lo que yo llamo la tensión intercultural, porque así lo llama Michel Viborca, que es un sociólogo francés, se remonta hace mucho más tiempo, pero la violencia en la Araucanía exponencialmente ha ido creciendo en los últimos años. Y además hay un componente hoy día que no está directamente ligado con un tema de tierras para hacerlas producir o por temas culturales, sino que también tenemos el componente de intentar dejar sin la presencia del Estado partes importantes de esa zona, porque ahí se está viviendo de negocios que son ilegales, como el robo de la madera, etcétera, y nosotros sabemos que el gobierno actual ha estado, cuando no era gobierno, estuvo en contra de varias iniciativas que hubieran puesto límite a el avance de estos grupos, porque nadie me va a decir a mí que Berghoff está metido, es un comunero mapuche que está peleando por sus territorios ancestrales porque quiere llevar un tipo de vida que no puede llevar. O sea, está clarísimo, es un apellido alemán, ¿no es cierto? Están metidos ahí, y esto todo además tiene una connotación política muy importante en la medida en que claramente están esos correos, ¿no es cierto?, de Raúl Reyes, información que se le entregó a la presidenta Bachelet, donde se probaba el vínculo con la FARC, el Partido Comunista y estos grupos específicamente. Entonces, ¿cómo está muy polarizado en términos de que, claro, surgen estas personas, surgen estas comunidades, ahora se le aumentan las expectativas, pero por otro lado tienes el problema del narcoterrorismo, que en la entrevista que no grabé por pajarona, hiciste una distinción que me parece que vale la pena volver a poner sobre la mesa,
No Sí. porque necesariamente esté de acuerdo, sino que porque creo que vale la pena pensarlo, digamos. Entonces, si es que nos puedes hablar un poco de eso, porque es uno de los grandes temas, se habla de terrorismo, de violencia rural, de qué, ante qué estamos, digamos, ¿no? A ver, dos cosas. Primero, hoy día estamos en una situación como nunca habíamos estado en la historia de la Araucanía, con una violencia que ha aumentado exponencialmente. En el gobierno del presidente Piñera aumentó en un 300% según la multigremial. Murieron 21 personas. Y yo siempre digo, si lo comparamos con el periodo de la presidenta Bachelet, ahí no murió nadie. Nosotros no tuvimos que lamentar personas muertas. Y eso ya algo te va diciendo. Segundo, nosotros hicimos políticas públicas. Cuando cae Huenchumilla, me toca asumir a mí, nosotros hicimos varias cosas. De partidas, 2 semanas después se quemó el último camión en la autopista y no se quemaron más. Yo le pido a cualquier persona que está viendo que busque, ahí está la cifra. Pero ¿qué hicimos? Creamos, por ejemplo, la Prefectura de Control y Orden Público. Yo tenía un general, que es el general de la novena zona, que coordinaba toda la seguridad, la prevención del delito en la Araucanía. Pero no era suficiente. Entonces ahí creamos esta nueva figura de la Prefectura de Control del Orden Público en Ercilla, en Pailahueque, y ahí pusimos un segundo general que tenía que ver exclusivamente con el tema de la violencia rural. Entonces hicimos cosas concretas, no como el presidente Piñera, que nos vino a vender el tema del comando jungla, que nunca existió, porque los carabineros siempre, y también los militares, pero los carabineros siempre se han capacitado fuera del país como otros se capacitan acá. Eso siempre ha ocurrido. Pero lo vendió como que él lo estaba haciendo. Y entregó estos MUAC, que son estos vehículos gigantes que además sirven muy poco a la Araucanía, que habían sido dados de baja de la Armada, del Ejército, y hoy día, de la década del 80 son, imagínate, hoy día de los 30 solo 5 están funcionando, que además son muy poco operativos. Nosotros no, pues nosotros entregamos Jeep blindados franceses, perdón, sí, franceses, no eran belgas, pero estuvimos a punto de comprar belgas, franceses, muy dúctiles, que tienen un tamaño adecuado para meterse por los caminos, etcétera. Entonces, creamos una comisión de diálogo, que es la comisión asesora presidencial que lideró Monseñor Héctor Vargas, que lamentablemente murió hace un par de meses. Generamos, por ejemplo, un diálogo con Lonco como nunca se había generado, con más de 60 loncos en el Cerro Ñorol. Cuando ellos generamos, yo estaba ahí. Entonces, logramos controlar la región y además coordinar los carabineros. Yo me reunía con ellos todos los días, de lunes a jueves, de 7 a 9 de la mañana. O sea, tenía un trabajo permanente con ellos y yo les daba la directriz y yo les decía lo que tenían que hacer. Hoy día eso no ocurre. Tampoco ocurrió en el gobierno del presidente Piñera, donde él cambió 4 intendentes, pero además de cambiar los intendentes poco y nada, porque incluso puso coordinadores de seguridad, ¿no? Que además lo hicieron pésimo porque son buenos para hablar, para opinar, pero terminaban siendo comentaristas, porque además del punto de vista legal estos coordinadores no tenían facultades, no estaban por sobre los intendentes, porque lo único que pueden coordinar a las policías son los intendentes. Entonces, hoy día tenemos una situación heredada del gobierno del presidente Piñera desastrosa, y yo creo que a este gobierno como que le cuesta. Hay dos almas. Una alma, el alma que lidera el subsecretario Monsalve, que sí quiere de verdad resolver este tema, porque además él fue diputado 16 años en una zona, en Arauco, además la zona donde se presenta fundamentalmente este problema, en Tirúa, esa zona, y por tanto él tiene experiencia. Pero por otra parte, yo siento que la ministra de Interior no sabe de este tema no se aprende de la noche a la mañana. Creo que folclorizó esto, imagínate, Temuco y fue recibida con disparos, no se quiere yo. Yo me pregunto por qué no fue a otros lugares donde hay comunidades que efectivamente están trabajando, que se merecen respeto. Porque yo creo que lo que querían era más una cuestión mediática, una cuestión más efectista que de verdad. Y esa es la situación hoy día. Y mira cómo estamos absolutamente. Pero no hay salvo lo de Monsalve, no se ve un horizonte tan claro como uno quisiera, pero por lo menos estamos tratando de ayudar en eso. Y en eso, ¿cómo lo ves tú, el que se hable de violencia rural, el terrorismo, el concepto que habíamos conversado, como para abordarlo, Sí, para que los ya. telepensantes tengan esa herramienta? Sí, a ver, cuando yo subí, la gente me hablaba siempre de terrorismo. Entonces dije, mire, hay cosas que son de tipo terrorista y hay cosas que son violencia y delincuencia rural. Ese concepto de verdad no existía y yo le puse un nombre, violencia y delincuencia rural. A partir de ahí se comenzó a hablar de eso. El terrorismo, primero, a ver, ¿quién le da la connotación de terrorista a un acto? No somos nosotros, son los tribunales finalmente quienes, a través de una querella que uno presenta por conducta de tipo terrorista, el tribunal va a decir, sí, esta acción fue de tipo terrorista. Me explico.
En el caso del matrimonio Lusinger-Macay, no fue el gobierno del presidente Piñera, cuando se produjo esa muerte, porque ahí se produjeron esas muertes, no presentaron querella de tipo terrorista. Fue en el gobierno nuestro, que de hecho fue en el periodo, cuando fue intendente la presentamos nosotros. Nosotros ganamos en 2 instancias, pero se perdió en la Corte Suprema. ¿Quién lo perdió? El gobierno del presidente Piñera. Y son muy buenos para hablar, pero ahí esto lo esconden rapidito. Bueno, pero finalmente no fue, según los tribunales, según la Corte Suprema, no fue un acto de tipo terrorista, más allá de nuestra propia percepción. Sin embargo, la diferencia entre el delito común, la gente no le gusta se llama delito común, pero se llama delito común, pues si así, en términos penales se llama delito común, entre estas organizaciones delictuales, criminales, y los grupos terroristas, hay una línea que es política, que es ideológica. Los grupos terroristas funcionan bajo 2 variables, la variable ideológica política o religiosa, como el islamismo, que en Europa es más difundido, producto de que ahí está mucho más cerca el terrorismo islámico, ¿no? El terrorismo religioso, que en su momento también, ojo, estuvo vinculado a la IRA en Irlanda, ¿no? Que también había un elemento religioso ahí, ¿ya? Que diferenciaba a los católicos irlandeses de los protestantes británicos. Pero en fin. Ahora, en el caso de la Araucanía, ¿hay agrupaciones que uno pudiera decir que son de tipo terrorista? Sí, fundamentalmente porque ellos hoy día tienen un discurso ideológico, pero además hay un elemento adicional, que en el fondo ellos confrontan el Estado, quieren, en el fondo, se enfrentan al Estado y ellos no quieren ese Estado y quieren derribar ese Estado dentro del espacio en que ellos se mueven y donde ellos realizan sus acciones. Porque el delito, el delincuente común, el narcotraficante, ese le da lo mismo, él es un negocio, ¿ya? Y por tanto incluso invierte después, blanquea la plata, incluso corrompe la política, ¿ah? Pero en el fondo a él no le interesa, él no tiene un discurso político ni ideológico, él hace un negocio. Ahora, mata gente, tiene sicarios, pero eso no es ideológico, eso es para el negocio. Y por tanto la diferencia fundamental entre el terrorismo y lo que es el delito común o la asociación ilícita o las bandas criminales y todo eso, que pueden ser narco, ¿no? Es la cuestión ideológica. Ahora, eso no quita que el terrorismo se tiene que financiar de alguna parte. Y efectivamente se financia a veces el narco de la venta manera. Por eso yo de verdad trato no es de hablar narcoterrorismo, pero también podría decir, ¿cómo le pongo el nombre al grupo terroristas que se financian del robo de la madera, del robo de animales? Entonces yo trato de decir, son grupos de tipo terrorista, ¿ya? Que tienen financiamiento ilícito a través de esta área, porque todo es financiamiento ilícito, el narco, el robo de madera, el robo de animales, etc. Y el resto que diferencio de lo que son los grupos de criminales. Pero ojo, hay otro elemento más. A estos grupos uno los premia muchas veces cuando le dice grupos terroristas, porque ellos no están en la causa mapuche, no están en eso, no, si no están en eso, están en el delito, pero ponen esta causa adelante como causa política para en definitiva lavar su imagen y tratar de tener alguna influencia en sectores del mundo mapuche que de alguna manera quisieran alguna reivindicación mayor en materia política, en materia económica, en materia territorial, etc. Por eso que hay que tener mucho cuidado y no es llegar todo, no es cual todo el terrorismo, porque después incluso que Dios no lo quiera, empieza a poner bombas en la ciudad y hacen otro tipo de cosas. ¿Cómo vamos a llamar a eso? Hiper, super terrorismo. Entonces, por eso hay que, es re fácil, pero cuando alguien dice que es terrorismo, que se haga cargo, efectivamente. El gobierno de Piñera permanentemente habló de terrorismo, pero nunca utilizó la herramienta del Estado para terminar con el terrorismo. Entonces, finalmente, el señor Urquiza, que era el encargado de la seguridad acá, hablaba de terrorismo. Bueno, señor Urquiza, queréllese por ley de conducta terrorista, por ley de tipo terrorista. Ocupe las herramientas que tiene el Estado para que la inteligencia y una serie de cosas para atacar a los grupos terroristas. Incluso puede ocupar armas de alto nivel, etc. Y no lo hicieron. Pero es re fácil ser comentarista. Y ese es el problema que tiene fundamentalmente la derecha. Termina lavando su cara, pero al final la peor situación en materia de seguridad la heredó el presidente Piñera, tanto en la Araucanía como a nivel del país,
Hoy día las poblaciones de Santiago, fundamentalmente el narco está metido de forma durísima con enfrentamientos permanentes, con alto poder de fuego, y ese es un gran problema que tenemos en el país, pero también en la Araucanía. Ahora, Piñera, no solamente, tú presides la Comisión de Defensa en la Cámara de Diputados, de todos los diputados, como digo yo, y por lo tanto tienes una visión también más macro de lo que está pasando a nivel país. Y nosotros tenemos Agencia Nacional de Inteligencia, nosotros tenemos, qué sé yo, el ejército tiene su propia inteligencia, me imagino que la Armada también, no lo sé, tú lo tienes que saber mucho mejor que yo. Y Piñera, aprovechemos de pelar a Piñera, Piñera modificó la ley antiterrorista añadiendo el requisito de que para que se pruebe que hay un delito terrorista hay que probar la intención de provocar terror. O sea, ¿cómo uno puede meterse en el corazón de una persona, ¿no es cierto? Y probar una intención. Eso es muy difícil y por lo tanto también dejó prácticamente sin poder implementar una querella de esa índole, digamos. O sea, amarró las manos en ese sentido. ¿Cómo ves tú, porque hablaste también a nivel nacional, bueno, hay toda una crisis migratoria, Sí. bajo todo ese dolor y toda esa gente que está escapando del socialismo del siglo XXI, entran por supuesto los narcotraficantes, entra la gente que, digamos, escondida, hay entre tanta gente que lo pasa mal y que necesita una oportunidad. Entonces, ¿cómo ves tú que está la estructura de defensa interna del país en general respecto de las instituciones que tenemos y luego en particular en la Araucanía, porque también se habla mucho, tú hablaste de estos autos o carros o como se llamen, que son de la década del 80, también se dice mucho que Carabineros carece, eso, MOAC, y que Carabineros carece de patrullas adecuadas, de todo tipo de implementos que les sirva para hacer su pega. A ver, mira, el tema del miedo y el terror, por eso que uno tiene que parar un límite, y por eso yo hablo del tema cuando la cuestión se convierte en ideológica política pasa a ser terrorismo, porque hoy día las poblaciones de Santiago están aterrorizados con el narcotráfico, pero eso no significa que haya terrorismo en las poblaciones de Santiago, ¿te das cuenta? Y muere más gente, y hay más balacera y un montón de cosas. Pero eso no significa que haya terrorismo. Lo que tenemos ahí, que puede haber terrorismo en algún minuto, pero es cuando estos grupos pasan el nivel ideológico. Y en el fondo son una estructura política, y que tiene su objetivo ya no es económico, es político. Y se nutren de una idea, de una ideología. Bueno, dicho eso, nosotros tenemos obviamente graves problemas en materia de inteligencia. Vamos a volver a discutir en la Comisión de Defensa, espero, para sacar la ley de inteligencia, espero también este año. Estamos en eso. Pero yo te comentaba ayer que nosotros tenemos un grave problema en nuestra frontera. Nuestras fronteras están absolutamente vulnerables. Yo me di cuenta, siendo presidente de la Comisión de Defensa, que los únicos que te garantizan la seguridad, ¿ya?, del punto de vista de la defensa, son las Fuerzas Armadas. Entonces, nuestra seguridad aérea la garantiza la Fuerza Aérea, nuestra seguridad marítima la garantiza la Fuerza, o sea, la Armada, pero nuestra frontera terrestre no la garantiza nadie. Y ahí tenemos un problema. Y entonces, yo por eso estoy proponiendo una reforma constitucional para crear la policía militar de fronteras que asegure nuestra frontera, porque hoy día Chile es absolutamente vulnerable. Hoy día un sicario entra, mata a alguien y se va y nadie lo poncha. No deja ni una huella. Y ese tipo de situaciones están ocurriendo. Entonces, nosotros tenemos hoy día el principal problema en Chile y naturalmente en la Araucanía, es el tema de seguridad, porque se dejó avanzar eso. Porque lo que tuvimos, y esa es la verdad, cuando se haga un análisis, yo escribí, de hecho, un libro que se llama Golpe al Estado del Octubre Chileno, que espero prontamente también traducir al alemán, entre otras cosas, al inglés, al francés, al árabe se va a traducir, una nueva versión que lanzaremos seguramente por octubre, noviembre en Europa, en Francia, perdón, en España, y también vamos a ir a Alemania, bueno, y también a Marruecos. Lo que yo planteo es que acá, dado que el gobierno dejó de gobernar a partir del 18 de octubre del 2019, los grupos
avanzaron todo tipo de grupos, el anarquismo avanzó, los grupos de la delincuencia, y fueron siendo más poderosos. ¿Pero por qué avanzaron fundamentalmente? Porque el gobierno del presidente Piñera le quitó todo el apoyo político a Carabineros, fundamentalmente eso. El presidente Piñera descabezó a 5 directores generales de Carabineros, 5. La presidenta Bachelet dirán todo lo que sea de ella. A uno le podrá gustar o no. Yo, en muchas de las opiniones que plantea la presidenta, estoy absolutamente en desacuerdo, pese a que eso fue intendente, pero soy muy respetuoso. Pero la presidenta Bachelet tuvo un general director de Carabineros que se llamaba Villalobos. Y Villalobos tenía algunas pifias, pero se mantuvo fundamentalmente para dar una señal a los carabineros. La presidenta Bachelet aumentó en 1.500 anuales los carabineros. Cometimos un error, sí, que fueron mármicos, o sea, fueron en corto tiempo, 8 meses, ahora son 2 años. Pero el presidente Piñera no aumentó la dotación de carabineros. O sea, todo mal. Entonces, tenemos un problema porque el delito avanzó fundamentalmente por un hecho, que a Carabineros se le quitó el respaldo político. Y eso se lo debemos al presidente Sebastián Piñera. Y no es pelarlo, ¿ah? Es fundamentalmente, son situaciones empíricas, reales, de un tipo que fue un mal presidente, simplemente un mal presidente. Y el hecho que grafica eso es que el día 18 de octubre de 2019, a las 7 de la tarde, cuando Santiago ardía, el presidente estaba a esa misma hora comiendo pizza en el acomodado sector de Vitacura, en la pizzería Romaría, mientras Santiago ardía. Y ahí está el Sí, presidente. no cabe duda que ese es un defecto fundamental, estructural del gobierno de Piñera, y comparto la tesis que estás planteando. Ahora, está claro también que la dificultad está, por una parte, tuvo un Congreso muy adverso. No lo estoy defendiendo, ¿eh? Por favor, pero quiero ver qué me dices a esto, porque en el fondo quiero ponerme también en el lugar de la gente que lo defiende. Y cuando tú hablas de voluntad política, ahora tenemos el caso de Jordan Yempi, ¿no es cierto? Y resulta que donde tú tengas a un Instituto Nacional de Derechos Humanos, que cada vez que se aplica la fuerza, tú me vas a decir, bueno, pero es que no, hay abuso, etcétera, sí, pero la verdad es que la cantidad de querellas que al final terminaron siendo realmente investigados, que sí, son 800, y la cantidad de denuncias superaron las 8.000, la cantidad de carabineros heridos superaron los 5.000, etcétera. Entonces, uno tiene claramente un corte ideológico en ciertas entidades con caja de resonancia internacional, que luego, obviamente, Piñera, es lo lógico, hubiese tenido algo de miedo a que le hubiesen hecho después un juicio en la Corte Penal Internacional, qué sé yo. Y nosotros ahora lo que más nos importa es la voluntad política para apoyar la situación de control con este estado de excepción, entre comillas, que va a desaparecer si es que se aprueba la nueva constitución. Y entonces, en ese sentido, si tú pudieses hacer una reflexión respecto de la voluntad política ahora, hoy día, el mismo problema que tuvo Piñera, ¿lo seguimos teniendo? ¿En realidad no? ¿Qué significa que cada vez que hay en una situación de conflicto, obviamente que están todas las posibilidades abiertas? Está la posibilidad de que quienes están en conflicto terminen muertos, como acaba de pasar entre Villarrica y Liganray con los que fueron a ocupar ese predio. Entonces, si es que cada vez que se trata de mantener el orden público pasa algo y se persigue a los agentes del Estado que imponen la coerción para mantener el orden público, evidentemente que el país se nos va a hacer salir agua. ¿Cómo ves tú esa situación? A ver, primero, para darle el respaldo político a los carabineros, no tenía que ocurrir al Parlamento. Piñera tiene una actitud, no voy a enjuiciarlo, ni voy a poner un adjetivo, pero por salvarse él y su primo, Chadwick, cortó cabeza no solo de 5 generales, sino más de cerca de 40 generales cayeron. Y por tanto estamos sacando a la élite de la seguridad del país, la estamos sacando. Segundo, cuando yo fui intendente, Lorena Fríes que era la directora de Instituto de Derechos Humanos, que no es demócrata cristiana, no es una persona de centro, Sergio Mico es una persona de centro, fue varias veces a la Araucanía y nunca nos llevó a los tribunales. Nosotros tuvimos operaciones y tuvimos también algunos debates.
Lo que pasa es que yo estaba encima de Carabineros permanentemente, pero yo a Carabineros además, yo mismo le decía que tenía que hacer. Y si Carabineros se pasara, era mi responsabilidad. Lo que pasa es que en alguna oportunidad yo también a Carabineros les llamé la atención internamente, como corresponde. Entonces, yo creo que efectivamente Piñera tenía un gobierno, un parlamento adverso. Pero si tenía un parlamento adverso, haga política, negocie, converse. Pero el 18 de octubre de 2019, el presidente Piñera estaba en cualquier cosa. El presidente Piñera, tú, por 30 pesos cae. Al presidente Piñera no costaba nada dejar gratis el metro para las personas adultos mayores. Con eso, solo esa medida que a él se le propuso, hubiera bajado cualquier demanda del metro y se cae todo. Pero él no hace esas cosas. Él, un tema de orden público lo convirtió en el hecho político más grave, o más importante, por decirlo así, de los últimos años. La discusión de la nueva constitución se la debemos a él. Porque el día 18 de marzo ¿ah? Del 2018, su primer ministro dice frente a los empresarios que el proyecto presentado por Bachelet no daba ni certeza ni seguridad, ni certeza, lo dice textualmente. Y dejan ese proyecto que planteaba tener una convención, la mitad electo popularmente y los otros parlamentarios, la miti-miti, deja ese proyecto, lo mata, y mira lo que estamos hoy día. Entonces, la responsabilidad política, él no tiene ninguna explicación, ninguna chance, ninguna justificación. Porque el que haya sido minoría en el Parlamento, para eso tiene que hacer política. Cuando uno es minoría, hace gobierno de minoría, pero gobierna. Pero el presidente Piñera andaba loco por el mundo. Andaba tratando de ser intermediario entre Macron y Bolsonaro, andaba viendo premios en Nueva York, iba a hacer la PEC, la COP, el tipo estaba en otra, pero nunca se dio cuenta que tenía que gobernar. Y un tema es tan mediocre, perdón decirlo así, es tan mediocre este presidente, que un tema de orden público no pudo hacerlo. En el metro habían un montón de chiquillos y chiquillas que se tomaban el metro. Bueno, mande carabineritas, paquitas. Cuando nosotros movimos a Celestino Córdoba pusimos 1000 carabineros en torno a Temuco. Cuando nosotros desalojamos la CONADE y yo era intendente, 1000 carabineros en Temuco. Y el presidente Piñera dijo, no tenía 1300 carabineros para custodiar las estaciones metro falsos. Sí los tenía. Los tenía en distintas partes cerca de Santiago, y obviamente en Alcántara, en el Golf, no iba a poner 10 carabineros, no necesitaba ahí, pero sí en la estación Baquedano, en la estación Salvador, en la estación Universidad Católica, en la estación Santa Lucía tenía que despegar mucho carabineros. Y si hubiera tenido un gran contingente ahí, no hubiéramos tenido los problemas que tuvimos. Pero el presidente Piñera, cuando estaba ocurriendo eso, cuando el metro se cierra a las 6 de la tarde, el 18 de octubre, a las 6 de la tarde se cierra, y se cierra porque el presidente del sindicato de los trabajadores del metro dice, vamos a cerrar el metro, porque ni siquiera lo mandó de arriba, porque no tenemos condiciones, nuestros trabajadores no tienen condiciones para trabajar, están peleando sus vidas, ¿no? Y cierran el metro a las 6 de la tarde, y el presidente a las 7 y tanto estaba en Romaría. En el fondo, he abandonado Palacio como lo hizo Chadwick, porque Chadwick tampoco estaba a esa hora en Palacio de la Moneda. Y esa es la verdad. Y entonces un presidente que actúa de esa forma, le pasó lo que pasó, porque él pensó que iba a pasar a la historia, porque le encanta escucharse a sí mismo. El presidente dijo 29 veces antes de ese día que estábamos en guerra contra un enemigo peligroso, 28, y esa fue la 29. Es un presidente que repite. No es un presidente inteligente, todo lo da porque estuvo en Harvard, yo también estuve en Heidelberg, pero eso no te da inteligencia, no, es un presidente mediocre, malo, y mira cómo dejó al país dividido, la delincuencia exacerbada, en la Araucanía, ¿para qué te digo? Y esto se lo debemos al presidente Piñera. ¿Y tú crees que puede y no haber la oposición, en el sentido no la oposición. La oposición es oposición. Pero tú crees que en el mismo sentido que estás criticando Piñera, no puede haber una piñerización de Boric? ¿Tenemos o no tenemos un gobierno que pueda hacer una diferencia respecto del legado de Piñera? Esa es la pregunta. ¿Cómo lo ves tú ahí? Yo de verdad voy a ser súper honesto, yo no tengo mucha esperanza porque ahora el 1 de junio en la cuenta de la Nación demostró que hacia la Araucanía no mandó muchas señales,
pero tampoco a los militares. Dijo que había llamado al estado de excepción, pero podría haber dicho nosotros respaldamos políticamente a los militares tienen nuestro respaldo, Carabineros igual, pero lo que dijo fue fundamentalmente que se iba a perseguir a todos los que cometieron violaciones a los derechos humanos, pero él no habló de las víctimas de la violencia del 18 de octubre, de toda la gente que sufrió violencia, de cómo este país cambió. De eso no habló. Entonces, de verdad, no tengo mucha esperanza, pero todo se va a jugar en el tema constitucional, ahí es donde se está jugando todo. Y pues para cerrar la entrevista, Andrés, un tema bien álgido en este momento es quitarle las armas a todos los civiles que las tienen legalmente. No hubiese muerto probablemente la persona que murió ahora entre Villarrica y Liganray, pero también eso, sobre todo en las zonas rurales, deja a la gente en una sensación, en un estado de indefensión muy grande. ¿Qué opinas tú de prohibirle a la gente que tiene legalmente armas que las tenga? A ver, Chile es un país bastante restrictivo en materia de tenencia de armas. El problema es que el Estado y el gobierno no le garantiza a las personas que tienen armas legalmente que primero va a desarmar a los que tienen legalmente, porque los que tienen las armas ilegales van a seguir teniendo armas. Y ese es el problema. Entonces, primero preocúpese de generar una política pública a través de investigaciones, de carabineros, para desarmar a todas las bandas criminales que hay en este país. Y después conversemos respecto de retirarle el arma a las personas que hoy día las tienen para defensa, porque las armas son para defensa, sobre todo en materia rural. Porque si te pillan ahí, si te pillan desarmado, la mayoría de la gente está desarmada, pero si te pillan desarmado, imagínate, te matan el perro, te matan los animales y finalmente te van a terminar matando a ti, como ocurrió, o sea, los que mataron a Segundo Catril le dispararon a la cabeza, lo fueron a matar a él, y eso fueron, no es que les salió el tiro, y fueron con armas de grueso calibre. Entonces, creo que el gobierno, creo que es muy populista lo que ha hecho, es muy responsable además, y le habla fundamentalmente a su mundo. El discurso del presidente Piñera fue para aglutinar al mundo fundamentalmente de la extrema izquierda. De Boric, sí, de Boric. Sé que te quedaste pensando en Piñera y dijiste Piñera. Andrés, muchas gracias, sé que tienes un compromiso ahora, te pasaste. Sí, de Boric. Sí. Te pasaste, vamos a seguir conversando, cuando quieras hacemos un análisis también de tu libro, encantado aquí desde Esfera Pública a volver a esos momentos que hoy día son el origen de tenernos sin derechos ciudadanos y en esta situación de descalabro institucional. Un abrazo, mucho ánimo y muchas gracias por haber estado con nosotros.